Bienvenidos a Laboratorio Autodidacta Podcast. Mi nombre es Edgar Espinosa. Yo soy Esperanza Chacón y en esta oportunidad vamos a conversar sobre los requisitos para acompañar el autoaprendizaje en ambientes preparados. Como primer requisito tenemos conocer los principios básicos del proceso de maduración de los niños. Bueno, cuando hablamos de requisitos ya nos parece un tema súper difícil, técnico, académico. La meta sería hacerlo más fácil para que sea más comprensible, para que todos podamos entender de qué se trata. Básicamente los requisitos están en conocer al respecto estos principios básicos que son sencillos, ir de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil a lo difícil. Por ejemplo, a un niño de 3 años, no valdría la pena, sería atentar contra su naturaleza querer enseñarle álgebra o matemática en el pizarrón, en donde solo por medio de signos esta criatura tal vez va a poder memorizar por la aceptación que los padres le pueden dar cuando hace eso. Pero en esa etapa necesita la experiencia concreta, ir de lo concreto a lo abstracto. Quiere decir que las explicaciones largas para decirle: "Hijo, pero piensa", a los 3 años, ¿cómo le ves tú? ¿Cómo serían unas explicaciones o algo para que el niño pueda tener una información? En esa etapa un niño todavía no tiene desarrollado la corteza cerebral plenamente que le permite usar la herramienta de la palabra y el símbolo de la atracción. En ese caso es mejor describir la actividad. Describir quiere decir hablar sobre cómo son las cosas, redondas, pesadas, livianas, etcétera. También se dice mucho que los niños a los 3 años ya tienen el 80% del lenguaje desarrollado. Entonces, si ya tienen desarrollado, ¿qué implica? ¿Qué podríamos recomendar? Porque por eso se cree que ya pueden ellos recibir todo tipo de informaciones con un pensamiento lógico formal. Podrían tener el lenguaje desarrollado, pero todavía no tienen el nivel de comprensión de lo que es una abstracción. Lo que significa A al cuadrado, por ejemplo, es una abstracción. Pero si con 4 bolitas tú dices esto es un cuadrado, dando la forma del cuadrado, ahí incide básicamente la capacidad de ver que el número es cuadrado. Por eso es que hay un analfabetismo ilustrado enorme alrededor de la matemática y otras ciencias, porque explicamos, aprendemos conceptos para poner en un papel, pero no hay la experiencia operativa. Qué importante lo que acabas de decir, porque en realidad, como principio básico de que debemos tener los acompañantes, seamos mamás, papás o adultos que asume la responsabilidad del cuidado de los niños y niñas, es entonces realmente conocer esos principios básicos que son fundamentales en el conocimiento del ser humano, de saber qué necesidad tiene, qué etapa tiene. Es fundamental, ¿cierto? El siguiente punto es enfocar la actividad hacia la capacidad de autodescubrimiento que tienen los niños. Esta capacidad es innata. Eso es importante porque mucho se cree que los niños no están preparados para emprender actividades por sí mismos, que necesitan que adultos les guíen, les dirijan, les recomienden cuando ellos tienen ese potencial maravilloso que es innato, el autodescubrimiento. Tercer punto, evitar la actitud de enseñante, de maestro, de gurú. Ahí sí que está complicado porque te van a preguntar, ¿y cómo hago esto de no dirigir, de no tener esa actitud de enseñante cuando yo soy el adulto que voy a dar referencias? Entonces, como más simple, ¿cómo les diríamos de que acompañan sin dirigir?
Acompañar sin dirigir es preparar las condiciones, preparar el ambiente para que a través de la actividad espontánea el niño se sorprenda. Al sorprenderse muchas veces pregunta, ¿a quién pregunta? ¿A quién más tiene confianza? Mamá, papá, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Según la etapa en la que se encuentre el niño, podemos interactuar, no dándole una conferencia sobre su pregunta, sino de acuerdo a esta etapa de maduración o describir las cosas o también hacer una repregunta. ¿Por qué crees que pasa esto? Esto permite sacar desde adentro esa capacidad de descubrir. Y recomendamos que las explicaciones que damos sean de acuerdo a la edad. Si es una etapa sensorial, si es una etapa operativa, la respuesta debe corresponder con esa etapa. Por ejemplo, si pregunta por qué se hace de noche y se hace de día, ¿cómo le responderíamos? En vez de entrar en una cuestión de astrofísica, describir lo más cercano a la experiencia de nuestra, de un niño. El sol viene, alumbra de mañana, llega al centro de lo que vemos en el cielo, después va cayendo, cayendo hasta que se oculta, pierde la luz y viene la noche. Esa sería una manera de describir, más que de explicar que la Tierra es redonda o es plana. O que se mueve, o que pasan las horas. Sí, realmente los niños necesitan una descripción de los fenómenos que ocurren de una manera sencilla y experimental, ¿no es cierto? En otra etapa, por ejemplo, ya de acuerdo a la teoría esta, ¿no? De que hay un sistema solar, los planetas y la Tierra son esféricos o casi esféricos, se puede recrear inclusive un planetario con una linterna, con una luz donde se pueda ver ese movimiento. Entonces ya con recursos concretos permite ir prácticamente absorbiendo el concepto. El cuarto punto trata sobre que el ambiente debe tener los elementos necesarios, lúdicos, quiere decir una cantidad, una variedad de juegos para que las criaturas, niños y niñas, puedan desarrollar esta necesidad de jugar. Jugar es una necesidad intrínseca y a través del juego libre desarrollar la espontaneidad y la autonomía, además Esto de es, el aspecto social. esto es importante porque cuando tú hablas de espontaneidad, puede que las personas, las mamás, los papás, los acompañantes, no tengan un término muy cotidiano. Pero aquí quiero relacionar que a veces se piensa que los niños son traviesos, que topan todo, que no se están quietos, que quieren moverse, que salen, entran y todo lo que está alrededor quieren toparlo. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con la naturaleza del niño. Un niño tiene por naturaleza un impulso creativo que emerge desde adentro. Y por eso quiere topar, quiere hacer, quiere satisfacer una necesidad sensorial de oler, sentir, escuchar, degustar. Yo creo que esto tiene que ver con la espontaneidad. Eso es espontaneidad. Para muchos padres y madres la espontaneidad es la puerta de entrada al caos. Y yo les quiero decir de Realmente que eso sí está crítico. hay la necesidad y la posibilidad de que en el hogar, en el ambiente donde se desenvuelve la criatura, también existan límites. Es decir, no es un abandono de que un niño esté en el ambiente y haga lo que quiera. No vamos a dejar que se haga daño a sí mismo, ni que haga daño a otros niños, ni que haga daño a las cosas del ambiente. Entonces aquí es donde vienen los límites que son muy necesarios también y que de alguna manera no cortan este proceso de espontaneidad, sino son referencias de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Si comprendemos que el niño es espontáneo por naturaleza, que esta espontaneidad surge por un impulso creativo de interactuar con el mundo físico, tal vez nos relajamos y sentimos que el niño es travieso y que hay que tener esas ofertas del material lúdico, didáctico, el cajón de agua, de arena, la mesita de agua, para que pueda él satisfacer esa necesidad que emerge desde adentro.
El quinto principio, básicamente ahí, el adulto debe tener una creatividad enorme para preparar las condiciones y ofertar cosas interesantes, constructivas, que permitan enriquecer el proceso y la experiencia de los niños. No solo el niño debe ser creativo, el adulto, el padre, madre, deben absorber esta creatividad para también expresar estas frecuencias vibratorias de que estamos vivos, de que somos curiosos, de que descubrimos con ellos cosas. No solo la actitud de enseñante, sino también de aprendiz como adulto. A mí me parece súper importante lo que acabas de decir, porque mucho se cree de que em, el niño, o sea, mucho se tiene expectativa de lo que el niño debe ser, pero para crear un ambiente preparado, la creatividad, el diseño, la dedicación, cómo se prepara el ambiente, que sea con buena luz, limpio, atractivo y con los recursos didácticos que el niño necesita. Aquí habría que puntualizar algo, ¿no? Que los niños tienen necesidades auténticas de desarrollo que son propios de cada etapa por las que atraviesan. Y ahí las necesidades, como lo hemos dicho en otras ocasiones, son indicadores de qué elementos deben contenerse en los ambientes preparados. Y si ya conocemos eso, esto facilita la creación de estos ambientes y el niño siente que es atendido. Ahora, la interrogante. ¿Qué pasa cuando las criaturas, cuando nosotros en la infancia no logramos satisfacer estas necesidades auténticas? Es interesantísimo, pero es un tema que podemos hablar y profundizar en otro episodio. Entonces, recuerden, son 5 requisitos para poder acompañar este proceso. El primero, conocer la naturaleza del niño, su proceso de maduración. Segundo, enfocar como adulto la actividad para que se dé el proceso de autodescubrimiento. Tercero, evitar la actitud de enseñante, de teacher, de maestro. Permitir que a través de la actividad propia del niño se dé este proceso de descubrir, de mantener viva la curiosidad, de preguntar. El cuarto, proponer un ambiente preparado con muchos recursos lúdicos, con juegos, juegos de movimiento, etcétera, para que el niño pueda sacar su espontaneidad y ejercer su autonomía sin el acompañamiento ni la expectativa del adulto. Y el quinto, básicamente que el adulto debe desarrollar una creatividad auténtica para poner esa alquimia que invite al niño a seguir siendo curioso, que le despierte la atención sobre cosas físicas y sensoriales que pueda ver. Esto va a permitir preguntas posteriores. No se olviden seguirnos en Instagram-autodidacta.22. En Facebook como Laboratorio Autodidacta y en nuestro canal de YouTube. Cada miércoles estaremos entregando otro episodio. Y Y recuerden, recuerden, seguimos seguimos corazonando corazonando juntos. juntos.